De esta manera hemos celebrado el recibimiento del Año Nuevo aquí en nuestra comunidad. Entre risas, humos de leña y tierra caliente, nuestra comunidad se reunió para despedir el año viejo y recibir el año nuevo con una pachamanca bien hecha, bien servida y bien compartida. Desde tempranos los comuneros han estado preparando las 3 pachamancas. Ha habido 3 grupos de pachamancas, como pueden observar aquí están los jóvenes. Hemos esperado 2 horas, después de 2 horas salió la pachamanca, bien servida y bien compartida. Desde temprano todos pusieron la mano, hemos estado sazonando, otros acomodando las carnes, las papas, el choclo, las habas, todo con cariño y tradición. Aquí en Mapitamani se come bien, hemos recibido bien el 2026, como pueden observar aquí. El momento más esperado llegó cuando se destapó la pachamanca, entre aplausos, emociones y ese aroma que solo nuestra tierra sabe dar, ¿no? Familias unidas, niños corriendo, abuelos contando historias y mesas llenas de alegría. Así cerramos el año nuevo con sabor y unión, costumbre viva, porque cuando la pachamanca está bien caliente es bien rica. Hay comunidad para mucho. Mapitamani celebra de una manera muy bonita su año nuevo. Las palabras aquí del presidente del ganado, nosotros ahí escuchando, asimismo también con emoción, con alegría, hemos pues recibido, ¿no?, las palabras de nuestro jefe de la comunidad aquí despidiéndose, ya que es su último periodo, y pues ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Así cerramos el año nuevo con sabor, unión y costumbre viva, porque cuando hay pachamanca hay comunidad, y cuando hay comunidad hay esperanza para el año nuevo. Feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Reciban de una manera muy bonita y bendecida este 2026, que cada uno de sus proyectos sean bendecidos y se cumplan. Aquí pueden observar a nuestro jefe dando sus últimas palabras ya que para el 15 pues tenemos unos nuevos jefes. ¡Gracias!